A continuación, el mensaje apostólico de nuestro párroco, Reverendo Padre Bernardo Antonio Álvarez Arango. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Moisés aclara de manera muy puntual en qué consiste la lepra y cómo se deben tratar a los leprosos. Esa es la primera lectura. Y esa primera lectura y el contexto de lo que acabamos de escuchar en toda la palabra de Dios hoy, pues hombre, a uno no le queda sino algunas exclamaciones de carácter muy humano. Qué triste la vida de aquellos leprosos condenados al aislamiento más cruel. Yo me hago una pregunta muy clara: ¿qué sería más cruel? ¿La lepra o la soledad cruelísima a la que sometían a estas personas que estaban infectadas por la lepra? Siempre se ha dicho que una de las cosas más crueles de la existencia humana es la soledad. Hermanos, esta gente tenía que vivir lejos de sus hogares, de su familia, de sus amigos, de su trabajo, de su pueblo, lejos hasta de Dios, porque oficialmente ellos eran declarados impuros. Tenían que vivir hasta lejos de Dios porque eran impuros, viviendo siempre en las afueras de la vida, de su propia vida. Eran menos que perros callejeros, no eran personas, se les desposeía su condición de persona. Era algo cruelísimo, hermanos. Y uno lo ve también, como la medicina no tenía pues esos progresos, y como era algo tan supremamente contagioso, la sanidad pública exigían esas medidas, pues para que no muriera todo el pueblo, para que todo el pueblo no estuviera contagiado de semejante problema tan grave, de semejante azote. Hoy el evangelista Marcos nos presenta una escena que yo la podría definir así: terrible y luminosa, dramática y llena de ternura. Esos cuatro elementos antagónicos son los que hacen el evangelio de hoy. Cuatro elementos supremamente duros, hermanos, pero supremamente bellos y supremamente tiernos. Es que ahí es la vida, hermanos, así es la vida. La vida está compuesta de eso, de antagonismos. Lo blanco implica lo negro, la alegría implica la tristeza, la vida implica la muerte. La vida está siempre armada de antagonismos. La vida siempre se da en esa dinámica que es
muy difícil de entender y más difícil aún todavía de administrar. Recordemos que esta curación del leproso ocurre muy al comienzo de la vida pública de Jesús. Los últimos 3 domingos venimos caminando con Marcos, venimos viendo el despegue de Jesús. ¿De qué? De ese pequeño mundillo, pequeñito, sumamente pequeño, de ese pequeño mundo que vivió 30 años en la vida oculta en Nazaret. Vemos a Jesús que comienza a mostrar su divinidad, que comienza a chocar con el aparato religioso de su pueblo, a chocar contra los grandes practicantes del judaísmo, cumplidores de pies a cabeza de la ley. Comienza a chocar con los hombres que se creen buenos, con los que se autodenominan buenos. Comienza a chocar con ellos. Y uno se pregunta, ¿qué desesperación o qué esperanza empujó a este leproso a realizar ese gesto tan provocativo, prohibido por la ley religiosa y por las costumbres sanitarias de aquella época? ¿Qué empujó a este hombre que sabía que no se podía, bajo el dominio de la ley, no se podía acercar a una persona sana? El leproso se acerca peligrosamente a Jesús, pidiéndole su ayuda, pero el Señor todavía es no solamente audaz, sino peligroso. Yo creo que el Señor, a más de audaz, es peligroso, hermanos. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué digo lo que estoy diciendo? No es por afirmarlo, no es por afirmarlo. Lo que estoy diciendo, hermanos, tiene una implicación enorme, impresionante. Y miren por qué. Jesús no solamente permite que se le acerque este señor que está contaminado, este señor que es impuro. No solamente acepta eso, sino que Jesús se acerca a él y además lo toca. Tocar un impuro implicaba aceptar que uno quedaba impuro. Implicaba aceptar eso. Jesús no solamente permite que él se le acerque, sino que además Jesús se le acerca y lo toca. Y no solamente lo toca, sino que ocurre un fenómeno muy curioso. Miren lo que va a miren lo que va a pasar. Y miren lo que se va convirtiendo en la esencia del evangelio de hoy. El que era impuro, según la ley de Moisés, queda sanado y se integra a su familia, se integra a su trabajo, se integra a su mundo. Y el que era puro es el que comienza desde este momento a vivir en el descampado, porque ya no lo dejaban entrar a los pueblos por lo que hacía, por las aglomeraciones, por todo lo que pasaba. Entonces, mire, pero esto no lo estoy inventando yo, esto lo dice el evangelio de hoy. Dice muy claro que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo porque se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudía a él la gente. Se cambian los papeles. Después lo vamos a ver a él, a Jesús, sacar a empellones como el más peligroso y el peor de todos, el más impuro de todos, de Jerusalén, cargando una cruz por un sendero inmundo. Los que conocen Jerusalén saben que el camino de la cruz es un sendero inmundo, oscuro, feo. Por ahí subió Jesús. Hermanos, estas cosas de Dios son muy raras. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran en esta reflexión para que vamos ahondando en el misterio de Jesús. Marcos nos recuerda que la iglesia debe salir del mundo de los sanos, el mundo de los puros, y buscar a los leprosos, a los marginados, a los que malviven en las afueras de la vida, en los suburbios, al margen de sus propias vidas normales. En nuestra parroquia, sin orgullo, sin soberbia, estamos haciendo algo de eso. Lo estamos haciendo. Esta mañana repartimos 80 desayunos. Pudimos llevarle también tamales y desayuno a los niños que tenemos
en la Fundación Jesús y María Auxiliadora. Pudimos llevarle desayuno también a ellos esta mañana. Estamos saliendo dentro de pocos días con la religiosa que está dirigiendo la pastoral social de la diócesis. Vamos a armar un trabajo y un equipo de trabajo para acercarnos a uno de estos dos barrios y meternos de lleno allá, a ver qué pasa. Lo estamos haciendo, hermanos. Y además yo les digo una cosa, ¿qué si no es esto lo que viene pidiendo el Papa Francisco a todos, obispos, sacerdotes, religiosas, que dejemos la vida cómoda y nos vamos a buscar al que está lejos, al que sufre, al que está encerrado en sí mismo, a los cautivos modernos, cautivos de la droga, cautivos del alcohol, cautivos del sexo, cautivos del mal genio, cautivos de una vida agria, aburrida, desesperada, insabora? ¿Qué si no es eso lo que nos está pidiendo el Papa en este momento? Hermanos, por la fama que rodeaba ya a Jesús, ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo. Se quedaba afuera, descampado, afuera, donde estaban los enfermos. Allá se quedaba Jesús. Algún día sería expulsado también, ya lo dijimos, va a ser expulsado de Jerusalén, va a ser sacado y se van a liberar de él, se van a liberar de él también. Pero así será hasta el momento en que resucite. Cuando resucita, las cosas van a cambiar, y van a cambiar muy fuertemente, van a cambiar muy seriamente, hermanos. Es que debemos tener en cuenta, querida comunidad, que Dios se acerca a nosotros en la Eucaristía todos los días. Hermanos, atérrense, abran los ojos. Dios nos toca también a nosotros, como tocó Jesús a este leproso. Dios nos toca a nosotros y el Señor nos toca, hermanos. Viene a tocarnos profundamente. Así también la Iglesia debe salir hacia los marginados de este mundo. Debemos ir a tocar a los hermanos en el nombre de Jesús. Debemos ir a animar a los hermanos en el nombre de Jesús. Debemos ir a mostrarles a los hermanos un mundo distinto, una visión distinta de la vida. Siempre tendremos la misericordia en todas sus facetas que cruzan el Evangelio de lado a lado. Siempre cojan el Evangelio de lado a lado y, hermano, encontramos expresiones. Tuvo lástima, se echó a llorar, se le conmovieron las entrañas. Todas estas expresiones resultan muy cercanas, resultan muy familiares a todos nosotros. Expresiones de un Jesús profundamente humano, de un Jesús que está en función de ustedes y yo, de un Jesús que está en función de cada uno de nosotros, de un Jesús que tiene vida y que da vida, hermanos, que tiene vida y que es dador de vida, dador de experiencia, dador de ganas de vivir y de luchar, de ese Jesús. Por eso el Evangelio de hoy nos da una lección muy importante también. El milagro no es imprescindible, sino algo accidental en nuestra vida y en la vida de Jesús. Jesús no necesitó del milagro para demostrar que era Dios, ni necesitó ni necesita. Siempre tendremos ante nuestros ojos y ante nuestras vidas la misericordia de Dios en todas sus facetas que cruzan el Evangelio de principio a fin. Y por eso las expresiones tuvo lástima, lloró, todas esas expresiones nos hablan del verdadero misterio de Jesús, el misterio de Jesús. Ahorita en una vereda le preguntaba a las personas que estaban en la Eucaristía, les decía, ¿cuántos de ustedes han asistido, han entrado a un hospital de niños? Nadie levantó la mano. Les decía, todos nosotros pedimos milagros, reclamamos milagros, vivimos diciendo, yo rezo, yo le pido al Señor por mi hijo, por mi hija, yo le pido al Señor por mi salud, por la salud de mi esposa, de mi esposo, pero es que el Señor no me escucha, no te escucha. ¿Estás seguro que no te escucha? El Señor no te escucha. ¿Ustedes han entrado a un hospital de niños? Niños que no tienen pies, sus pies torciditos, niños que no hablan, que no ven, que no oyen, niños que les falta un riñón,
niños que tienen cantidad de problemas, encefalitis, problemas gravísimos, tan pequeñitos y sufriendo, hermanos. ¿Tus hijos han tenido ese problema? El hecho de que tus hijos hayan salido adelante, que estén trabajando, que hayan organizado sus vidas, ¿no es un milagro? ¿No es un milagro que ustedes estén aquí en este momento? Que puedan caminar, que puedan comer. ¿No es un milagro que ustedes puedan digerir los alimentos? ¿No es un milagro que ustedes oigan, razonen, piensen, programen su vida? Recordamos una vez más, el milagro no es algo imprescindible, sino algo accidental en la vida de un creyente. Nosotros somos el milagro más grande del mundo, nosotros. Pero nosotros nos familiarizamos con eso, de la misma manera que se familiarizan las personas cuando tienen joyas muy costosas. Cuando tienen joyas muy costosas, al principio las cuidan, las ponen con cuidado aquí, que cuidado, que no sé qué, que no se moje, que no se... Y después ni se acuerdan de eso y las ponen en cualquier parte. Porque se acostumbran a vivir con cosas valiosas y dejan de ser valiosas. Nosotros nos acostumbramos a vivir con Jesús y ya no es seguro, ya Jesús no es importante para nosotros. Ha dejado de ser importante, ha dejado de ser valioso en nuestra vida, valioso en nuestro corazón. Hermanos queridos, ¿ustedes vieron en algún momento de la vida de Jesús que Él haya empleado sus poderes para sí mismo? No podemos negar que Jesús en el huerto de los olivos, en Getsemaní, Jesús tuvo miedo de lo que venía. Jesús como hombre tuvo miedo, claro, veía lo que se le venía encima. Empleó algún poder raro para escaparse, para volverse invisible, para que no. Hermanos, cuando estaban en el mar de Tiberíades, cuando se les vino esa tormenta que destruía todo, que acababa con todo, que inclusive estaba amenazando sus vidas, Jesús empleó cosas raras, se defendió Él. Hermanos queridos, en la cruz Jesús no le decían, bájate de ahí, no es que eres tan poderoso y no sé qué, no resucitas muertos, bájate de ahí y creeremos en ti, háganos un show aquí bien macho y todos vamos a creer en usted. Y Jesús muere perdonando a los que no lo han entendido ni lo han amado. Ayúdenme a responder estas preguntas. ¿Qué hubiera pasado si el leproso se hubiese devuelto a su casa sin sanarse? ¿Qué hubiese pasado? Si Lázaro no hubiera resucitado. ¿Qué hubiese pasado si el maestro hubiese devuelto la gente, todo ese gentío, a su casa muertos del hambre, sin remediar el problema? ¿Qué hubiese pasado? Hermanos, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese convertido el agua en vino en las bodas de Caná? ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese dejado muerta a la hija de Jairo? Si la hubiera dejado muerta, ¿qué hubiera pasado? Estremece pensarlo, hermanos, estremece pensarlo, nos da miedo, pero eso mismo está pasando en nuestra vida. Nosotros tenemos miedo de aceptar la verdad, tenemos miedo de aceptar la verdad, y el Señor nos está invitando hoy de todo corazón para que nosotros nos curemos de nuestras propias miserias, que el Señor, nosotros también somos leprosos, el Señor quiere que nosotros también nos curemos de nuestras lepras. El Señor nos enseña hoy que hay una lepra de la piel y que hay una lepra del alma, y el Señor nos invita hoy y nos dice, la lepra de la piel te la curan, eso te lo curarán. Las lepras del alma no te las curarán. Si tú no protagonizas eso, no te vas a curar de las lepras del alma. Las lepras del alma, hermanos, no se curan así porque sí. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuáles son esas lepras? La mentira. ¿Qué daño tan enorme hace al mundo la mentira, hermanos? ¿Qué daño tan enorme le hace a la humanidad la mentira? Yo digo que de la crisis familiar actual, la mentira tiene el 80% de la culpa. El 80% de la culpa lo tiene la mentira. Somos mentirosos profesionales, todos desde niños. Somos mentirosos profesionales. La vanidad, la lepra del orgullo,
la lepra de creernos mejores que los demás, la lepra de creernos superiores a los demás, la lepra de creernos hermosos y los demás feos, nosotros divinos y los demás horribles. La lepra, hermanos, de la idolatría, las lepras de la idolatría, las idolatrías del sexo, las idolatrías del dinero, las idolatrías del prestigio, del poder. ¿Les parece muy fácil curar esas lepras? Pues a mí no me parece fácil, ni nada de fácil me parece curarlas. El próximo miércoles, que vamos a iniciar la Cuaresma con el miércoles de ceniza, vamos a hablar de penitencia, de oración, de limosna, y nos va a decir la palabra que con esto comenzamos nosotros a curarnos de las lepras que tenemos dentro. ¿Cuántos complejos de inferioridad, hermanos, en hombres y mujeres? ¿Cuántos complejos de inferioridad? Conozco toneladas de hombres que tienen complejos de inferioridad porque sus órganos genitales no tienen el tamaño que se hubieran querido. ¿Cuántas mujeres tienen tremendos complejos de inferioridad por sus senos, por su cuerpo? ¿Cuántas personas? Una vida sacrificada por esas pendejadas, cuando realmente no son esenciales y cuando no nos tocan ni para hacernos felices ni para hacernos desgraciados. Dominados por eso, hermanos, dominados por eso. ¿Cuánta gente con una autoestima bajísima? Yo no valgo nada, yo no significo nada, con una autoestima pisoteada toda la vida, toda la vida. ¿Cuánta gente que vive fugándose de la vida real, viviendo en ilusiones, construyendo palacios en ilusiones, en cosas? Cuando un muchacho se mete al mundo de la droga, él ve la droga como un palacio, él lo ve atractivo, él lo ve agradable, lo ve liberado, él ve que la gente que está en eso se ríe, goza, y que son liberados y que no le obedecen a nadie, que nadie los manda, se meten allá. Pero cuando están dentro descubren que el palacio era un infierno. Y lo mismo ocurre con el alcohol, el palacio del alcohol, el palacio del sexo. Cada día te ofrecen los prostíbulos más modernos, más técnicos, los prostíbulos con todas las técnicas para que peques con toda la gana. Y tú les crees y picas el anzuelo y destruyes tu felicidad, la de tu señora, la de tu esposo, la de tus hijos, la de tu conciencia y la de Dios. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Yo no sé ustedes qué dirán de todo esto, pero esto es un problema bien complicado. El Señor no habla en vano, hermanos. El Señor no nos habla en vano. No nos habla en vano. Yo quiero traer, para terminar esta pequeña reflexión, quiero traerles un poemita que escribieron un grupo de exborrachos, personas que abandonaron el alcohol y siguieron unidos, ayudándose unos a otros. Y miren ustedes el poema que escribieron estos señores. Yo se los leo tal como ellos lo hicieron. Ustedes sacarán las conclusiones. Dios contestó mi oración. Habíamos pedido a Dios fuerza para alcanzar el éxito. Él nos hizo débiles para que aprendiéramos humildemente a obedecer. Habíamos pedido salud para hacer grandes cosas. Nos ha dado la enfermedad para que hagamos cosas mejores. Habíamos pedido riqueza para poder ser felices. Nos dio pobreza para que aprendiéramos a ser sabios. Habíamos pedido el poder para ser apreciados por los demás. Nos dio la debilidad para que pudiéramos sentir la necesidad de Dios. Habíamos pedido cosas materiales para poder gozar de la vida. Recibimos la vida para poder gozar de las cosas materiales. No tenemos nada de lo que habíamos pedido, pero hemos recibido todo lo que habíamos esperado. Casi a pesar de nosotros mismos, nuestras oraciones sin formular han sido contestadas. Y nosotros decimos que Dios no nos escucha. Y nosotros nos desesperamos y vamos al brujo y nos metemos en el alcohol y buscamos los amigos para rascarnos nuestras propias rabias, nuestras propias frustraciones y nuestras propias amarguras. Hermanos, esta es la vida. Por eso creemos
Por eso estamos acá. Por eso creemos que el Señor nunca nos abandonará. Amén. Hemos escuchado el mensaje apostólico de nuestro párroco, Reverendo Padre Bernardo Antonio Álvarez Arango. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre.